incluso en las páginas del diario de José Santos Vargas, que es una fuente que, bueno, se la ha estado recuperando en estos últimos 10, 15 años, pero antes no se la tomaba muy en cuenta. En esas páginas se muestra mucho de esto, en este caso, ¿no? De soldados indígenas, y José Santos Vargas muy sutilmente dice eso, ¿no? Habla de un episodio de ataque, digamos, de las huestes indígenas, y sabe diferenciar los indígenas, dice, no así en conjunto, sin nombre, pero cuando ya dice los soldados, ahí empieza a detallar Mateo Mamani, digamos, Juan Sirpa, así con los apellidos indígenas, pero ya ahí pierden un poco la calidad de indígenas y ya no simplemente se vuelven soldados. Doctor. Roger, estábamos hablando, y tú has hablado de José Santos Vargas. Es una etapa muy linda y cuando hablamos, voy a hacerte este parangón. Dicen, no, el Che Guevara es el que ha escrito el diario y el diario. Pero José Santos Vargas escribe, ¿es el primer diario? Sí, el primer de un guerrillero. Sí. Y creo que eso se debería reivindicar, es decir, que el primer diario de un guerrillero, en este caso el Tambor Vargas, que era su apodo, está hecho por José Santos Vargas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué año, cómo, en qué situación? Eso quisiera que nos cuentes. Esta etapa que es muy linda, que además en un paréntesis de la historia hablan de la hecatombe de Moza, que tiene que ver mucho el Tambor Vargas, ¿no? No, lo de Moza es 1899, o sea, ya después. Sí, es pero, mucho después. Pero está en la zona, está en la zona. En el área, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo de José Santos Vargas es tan curioso y tan anecdótico al mismo tiempo. Su descubrimiento hasta hace poco era cuestión así casi secreto no secreto de Estado, secreto de archivo. Claro, Gracias a secreto de historiadores nomás. Gracias a don Gunnar Mendoza. Don Gunnar Mendoza, Claro, exactamente. Él La cuestión está, bueno, para empezar, ¿cómo se descubrió el diario en este caso, ¿no? El diario estaba se publicó una primera parte en los años 50, y ahí lo descubrió don Gunnar Mendoza, pero ahí no se sabía ni siquiera quién había escrito. Luego don Gunnar Mendoza lo publicó simplemente como diario de un comandante de la independencia, nada más, no se sabía el nombre, y era un diario trunco, de 1815 a 1819, nada más. Ese se publica en la revista de la San Francisco Javier, de la Universidad San Francisco Javier, por partes y todo eso, ¿no? Un poquito, si nos puedes hablar de porque es muy bonito el pasaje, o sea, cómo se involucra en el ejército, José Santos que era pequeño, y cómo ayuda a que para que lleguemos al 1825 también, ¿no? Ya, eso también es súper curioso, sí. Porque José Santos Vargas es hijo de Blas Mariano Vargas. ¿Quién era Blas Mariano Vargas? Él era escribano del Cabildo de Oruro. Cuando suceden los sucesos de 1781-82, él se entra junto con Reseguín a lo que serían los valles de La Paz y Cochabamba, y ahí hace un primer mapa de estos valles, pero él muere y lo deja a José Santos huérfano. Él muere en 1802, creo. José Santos Vargas muere huérfano. Además, ¿por qué se llama José Santos Vargas? Él nace el 31 de octubre, o sea, días antes del Día de Todos Santos. De ahí viene su nombre, José Santos Vargas. Así, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando se queda huérfano? Creo que va a la guerrilla. Tiene 12 años. 12 años cuando se muere su padre. 2 años después se muere su mamá. Ahí entra a poder de su tía que se llamaba Gregoria, le decían la Condogoya. Y ella, según su diario, le trataba muy bien. Muere esta señora, pero además ella tenía un tambo en Oruro, y por ahí suponemos que era una señora, no rica, pero por lo menos acomodada en este caso, claro, ¿no? Muere esta y pasa a manos de un tutor, y este tutor lo trataba mal, y ahí viene la cuestión de por qué se une por qué se va a los ¿Cuál era el rol en la guerrilla de Sí, ahí va, digamos, ¿no? Se sucede en Oruro, entran los guerreros de los soldados de Esteban Arce en 1811, se va de ahí, junto con ellos va hacia los valles. En los valles está caminando uno por otro lado, y ahí se encuentra con su hermano. Su hermano que era cura, y cura de Moza. Y este cura le muestra, ¿sabes qué? He estado escribiendo un diario, le dice. Yo he estado escribiendo un diario, he sido capellán de guerrillas y no sé qué. Y él le dice, ¿no? Unite al bando insurgente, al bando patriota.
Y el otro agarra, ve y le entra la curiosidad y quiere hacer lo mismo que su hermano. Entonces quiere hacer lo mismo que su hermano y por eso empieza a escribir. Y su intención, porque es además tambor mayor, porque él dice, no, yo era tambor mayor para estar junto con los comandantes de la guerrilla y para enterarme de todo lo que hablaban ellos de primera mano y así escribirlo, dice, ¿no? Es por eso que su héroe principal ahí es el primer comandante, que es Eusebio Lira. Eusebio Lira es el primer comandante y de él empieza a escribir y ahí empieza a escribir su diario, ¿no? Y como tú decías al principio, este diario es el único, si no me equivoco, que tiene ese estatus, que haber sido escrito en plena etapa de la Guerra de Independencia por alguien que estuvo presente ahí, en este caso, ¿no? Bueno, ya vieron otros días. Para la etapa de la independencia tenemos memorias, claro, tenemos, ya. Pero son otro claro, tipo pero de este autores. tiene un sabor especial, Sí, ¿verdad? sí, porque está escrito en pleno campo de batalla, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y ahí es cuando se entiende muchas de las... Porque él escribía como hablaba. A veces siempre me dicen, ¿no? Cuando leen ese diario, es difícil de leer, me dicen. ¿Por qué? Les digo, no, es que no se entiende mucho. Él escribía como hablaba. Claro. Entonces, no escribía tan bien, digamos, ¿no? Pero tiene pasajes así que son preciosos, una maravilla. Después de que los gritos libertarios, las primeras juntas revolucionarias son destruidas, son vencidas, digamos, militarmente en las principales ciudades, se organizan, estos mismos líderes organizan guerrillas en distintos lugares, ¿no? Hay varios estudios sobre las guerrillas, cuánto tiempo duran, ¿no? No son regulares, no existe... No se puede decir, pues las guerrillas tuvieron 10 años porque depende en qué lugar están, cómo se mueven. Me parece que la única que permanece todo el tiempo, desde el año 1810, 1812, hasta la Guerra de Independencia propiamente, es la guerrilla de Ayopaya. Esa es la que va a marcar, digamos, toda la época y esta segunda etapa de la Guerra de Independencia en Bolivia. Y se ha tenido la suerte también de que uno de los comandantes, no comandante supremo, sino un comandante intermedio, digamos, de esta guerrilla, haya hecho un diario de la guerrilla. Esa es la fuente más importante que se tiene para poder describir esta guerrilla. Imagínense, si tiene un diario de varios años, puede casi poner día a día qué es lo que ocurrió allí, quiénes eran los personajes, los protagonistas, cómo funcionaba la guerrilla en términos de logística, de financiamiento, la parte militar, ¿no? Y pues esto era muy fuerte. Yo solo voy a contar algunos episodios que sorprenden acá. Es la zona central, diría, de Bolivia, entre los departamentos de La Paz y Cochabamba, y un poquito Oruro también, que se mueve esta guerrilla, porque no tiene un lugar establecido, sino la provincia de Ayopaya de Cochabamba. Y llegan incluso a vaciar cañones, vale decir, hacer sus propios cañones para el combate. O sea, ese es el nivel, digamos, de control. Tenían control institucional, vale decir, de un pequeño estado, para recibir las contribuciones con las cuales se hacía la guerra, ¿no? Tanto los, digamos, los indígenas
pero también los propietarios de tierras en ese momento pues tenían obligación de contribuir a la guerrilla, absolutamente relacionada y ligada con las instituciones que funcionaban, las instituciones de la corona, incluida la iglesia. Ahí aparecen los primeros curas guerrilleros, ¿no?, que o participan en acciones militares, algunos directamente, y otros simplemente le dan cobertura institucional a la guerrilla, ¿no?, y protección, y es una historia hermosa la que se da. Hay un libro, no sé si se puede ver en imagen. Sí, claro. Este es exactamente el diario de un comandante de la Guerra de la Independencia en Bolivia. Él se llama José Santos Vargas, ¿no? Y para esta guerrilla de Ayopaya, él es el responsable de la logística, ¿no? Se llama el Tambor Vargas porque además tenía la tarea de dar las instrucciones militares, ¿no?, de retirada, de ataque, de espera y demás por medio de un tambor, tal y como un tamborcito, ¿no? Esto es muy interesante, muy importante porque además le da seriedad a lo que se ha investigado ahí. Solo destacar otros dos, o sea, el cura guerrillero más importante que tenemos es el que está en la parte más bien del altiplano, es Muñecas, apellida él, y una de las heroínas más relevantes que tiene el país, Bolivia, en este momento es Juana Zurduy. Ella está en el otro extremo de Bolivia, está más bien hacia el sur, la frontera con Argentina, y ella es reconocida luego como un mando militar ya en la época republicana, curiosamente no solo en Bolivia, sino también en la Argentina, ¿no? Es un orgullo, digamos, de que sea una mujer quien coordine, dirija una de las partidas ligeras más importantes, precisamente donde empezó la Guerra de Independencia en Bolivia, en Chuquisaca, ¿no?, en el primer grito libertario. Esto es importante porque va a marcar ya más allá de los hechos, de las anécdotas, de los enfrentamientos y de la duración de casi una década de estas guerrillas, lo que va a marcar es la idea de independencia del territorio donde se van a dar las guerrillas, ¿no? El haber ejercido de alguna manera funciones estatales, el haber organizado pequeños estados en algunos momentos, pues le va a marcar lo que luego va a ser la independencia de Bolivia y la creación incluso, digo yo, de lo que inicialmente fue la República de Bolivia, ¿no? Esto tiene que ver con otro aspecto más. O sea, recalco en esta segunda etapa esta posibilidad de un Estado propio y la cualidad que tenía el territorio que actualmente es Bolivia. Es una cualidad curiosa. Conocemos el virreinato de Nueva España, conocemos el virreinato de Nueva Granada, un poquito más abajo, hacia el sur el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Bolivia, lo que ahora es Bolivia, era la audiencia de Charcas, o sea, no era un virreinato, pero tenía autonomía, ya tenía autonomía respecto a los dos virreinatos a los que perteneció, inicialmente al de Lima, al virreinato del Perú y luego al virreinato de Buenos Aires, ¿no?, de Río de la Plata. La audiencia, que se llama la audiencia de Charcas, tenía autonomía no solamente en términos de institucionalidad estatal, o sea, no solamente para manejar recursos y demás, sino hacía su propia administración territorial, y eso va a marcar, ¿no?, de alguna manera la presencia, la existencia de Bolivia.